Buenas noches, mi nombre es Yamile Rodríguez, conjuntamente con Norelki Salazar Coa, estaremos compartiendo con ustedes el enfoque epistémico de Aristóteles. Aristóteles fue un discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad. Sus ideas sobre la naturaleza del conocimiento, de hecho, hoy día siguen siendo objeto de estudios y de debates. Para entender la teoría de Aristóteles, valdría preguntarnos si alguna vez hemos pensado en cómo sabemos lo que sabemos, cuál es la naturaleza del conocimiento y cómo lo adquirimos. Ese tipo de preguntas se las hizo Aristóteles, por eso hoy día vamos a compartir con ustedes algunos aspectos puntuales de qué es el conocimiento, la vida de Aristóteles, su origen y legado, quiénes fueron los precursores, quiénes fueron estos personajes que de alguna manera otros pensadores influyeron en el enfoque aristotélico, cuáles son los elementos principales del enfoque aristotélico, que estamos hablando de los pilares del conocimiento, las características, el conocimiento científico como uno de los aspectos fundamentales y el paradigma de alguna manera en el cual se sustentaba Aristóteles. Finalmente les daremos unas conclusiones. Entonces, para iniciar, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento se entiende como la captación intelectual de un objeto con el fin de comprender su esencia, sus atributos y propiedades y sus relaciones con otros objetos. En el conocimiento se pretende captar la esencia de las cosas, es decir, el conjunto de notas esenciales que lo distinguen de los demás objetos. Esa esencia, aquello por lo cual afirmamos que una cosa es lo que es y no es otra cosa. De alguna manera, las explicaciones o teorías del conocimiento, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Husserl, lo que tratan es de explicar un poco cómo el entendimiento forma los conceptos y las ideas. Nosotros vamos a profundizar en Aristóteles. Entonces, ¿quién era Aristóteles? Aristóteles era un filósofo griego, considerado el padre de la filosofía occidental, que nació en esta gira en el año 384 a.C. y falleció en Calcis 322 años a.C. Aristóteles era un hombre muy interesado por distintos aspectos: la metafísica, la lógica, la biología, la ética, la política, la física. O sea, tuvo un legado enorme de más de 300 obras donde se destacan la metafísica, la ética a Nicómaco, la política y la historia de los animales, porque él estudió cada uno de estos elementos. Aristóteles, una vez que muere Platón, él logra fundar su propia escuela en Atenas, denominada el Liceo, y también fue tutor de Alejandro Magno, como les había comentado anteriormente. Entonces, ¿a quiénes podemos considerar como precursores del enfoque aristotélico? El pensamiento de Aristóteles fue influenciado por una rica tradición que le precedió. Entre ellos podemos mencionar a los filósofos presocráticos. Tenemos a Tales de Mileto, Heráclito y Parménides. Tales de Mileto introdujo la idea de que existe un principio único. En el caso de Aristóteles, para él, efectivamente, él hablaba de un principio único, no era el agua, como decía Tales de Mileto, sino que para él el principio unificador era la materia y la forma. La materia, que tenía que ver con la sustancia material de la que están hechas las cosas, y la forma, que es la esencia o naturaleza que define a cada cosa y la distingue de las demás. En el caso de Heráclito, Heráclito hacía referencia a la constante transformación y flujo de todas las cosas. Para Aristóteles, la concepción del cambio y el movimiento era un aspecto de la naturaleza, era esencial de la naturaleza, es decir, qué es, por qué y hacia dónde vamos, eso estaba siempre presente. Parménides defendió la idea de un ser único, inmutable e indivisible. En el caso de Aristóteles, él más bien
cuestionaba este hecho y planteaba una tensión entre el ser y el devenir, es decir, la distinción entre el acto y la potencia. El devenir no viene siendo una negación del ser, sino más bien su actualización. ¿Por qué? Porque el individuo va cambiando y se va transformando, pero sigue siendo sí mismo. Los otros influenciadores son los sofistas. En ese tenemos a Sócrates. En el caso de Sócrates, estaba planteada la búsqueda de la definición de conceptos y examen crítico de las creencias, o sea, era importante construir los conceptos. Y Platón influye, es el que más influencia tiene en él, porque era su maestro, en lo que era la teoría de las formas. Es decir, para Aristóteles era importante el tema de las formas, el método dialéctico, lo que era la construcción del saber y del conocimiento a través del diálogo y el debate, y tenía un amplio interés por la metafísica. Ok, entonces, el enfoque epistémico de Aristóteles. ¿En qué consiste este enfoque epistémico? Aristóteles tiene una visión integral de la realidad. Él desarrolló una teoría del conocimiento que buscaba comprender la naturaleza del saber humano y su relación con la realidad. Entonces, Aristóteles parte de un realismo moderado y una profunda indagación en el mundo natural. Cuando él plantea el realismo moderado, él quiere establecer un equilibrio entre el realismo extremo platónico, donde las ideas o formas perfectas existen en un mundo separado de lo material, y el nominal, que niega la existencia de las formas, digamos, de las formas universales. Entonces, para Aristóteles, lo que era la materia y la forma son importantes. Otro aspecto a considerar en el enfoque epistémico de Aristóteles es el empirismo y la observación directa como bases del conocimiento. Para él, todo lo que era la experiencia y la observación eran fundamentales. Entonces, él trata de alguna manera de tener un equilibrio entre el empirismo y el racionalismo. Es decir, él combina la experiencia sensible con la abstracción y la razón. Se plantea que los sentidos son como el punto de partida de cualquier forma del conocimiento. Luego de esas impresiones hacemos abstracciones y finalmente representaciones de las cualidades de esas ideas universales. Es decir, esto es lo que se convierte en el concepto. Entonces, el verdadero conocimiento es obra de ese entendimiento. ¿De qué? De las sustancias, de sus causas y sus principios. Entonces, ¿qué tenemos? Aristóteles plantea o hace referencia al conocimiento científico, donde indagamos las causas próximas de las cosas y se hace una especie de inventario, descripción de estas, y a su vez refiere lo que es el conocimiento filosófico, donde busca las causas últimas de las cosas, es decir, todo aquello que incide en el orden, en la existencia de las cosas, del ser como tal. En este sentido, los pilares del conocimiento aristotélico tenemos la experiencia sensible, es decir, hay como una primacía de lo que viene siendo los sentidos, o sea, considerando que todo conocimiento comienza con la experiencia sensorial a través de los sentidos. Luego esto pasa a una abstracción, es decir, una vez que la mente ha captado los datos de la experiencia sensible, realiza un proceso de abstracción porque se mezcla lo que es la imaginación con la memoria y finalmente llega este proceso a lo que es la razón, que es la facultad que nos permite ordenar y sistematizar los conocimientos adquiridos a través de ¿qué? De la experiencia y la abstracción. Entonces, si bien es cierto que el punto de partida es la experiencia sensible, como tal, para Aristóteles, el verdadero conocimiento es la obra del entendimiento y consiste en el conocimiento de las sustancias por sus causas y sus principios. ¿Qué es lo que caracteriza el enfoque aristotélico? Mi compañera Norelkis dará continuidad. Un saludo, mi nombre es Norelkis Salazar y voy a continuar con la exposición de la teoría del conocimiento. Dentro del enfoque de esta teoría se encuentran unas características y la primera característica que tenemos es la inducción. Aristóteles valoraba el método inductivo y la inducción consiste en
partir de la observación de casos particulares para llegar a conclusiones generales. Él pensaba que la inducción era la acumulación de experiencia y dedicó una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo, sobre todo cuando abandonó la academia de Platón, su maestro, a partir del año 347 a.C. y se dedicó a recoger especímenes de plantas y animales y anotar todas sus observaciones de una manera sistemática. Cuando se habla de estas conclusiones, se incluye la observación, la captación y el desarrollo. Como segundo punto tenemos el realismo. Él creía que en la existencia de un mundo real independiente de nuestra mente, las ideas no son entidades separadas, sino que está inmersa en ellas. Aristóteles valoraba la conformidad del juicio con la realidad. Como tercer punto, el ilemorfismo, que plantea que toda realidad compuesta está formada por materia y forma. La forma es el elemento universal de las cosas que comparten todos los grupos y clases, mientras que la materia es de lo que está hecho cada objeto, sus características y lo que lo hace diferente. Mientras que dentro de este enfoque también se encuentra el conocimiento científico y consideraba Aristóteles 4 causas importantes para la teoría de la realidad y la metafísica. Una de ellas es la causa material, que indica que la materia de la que está hecha una cosa. Esta también trata de explicar el origen de un objeto. Mientras que la segunda causa es la causa formal, la forma o esencia de una cosa. Es aquel modelo intelectual o conceptual a partir del cual se refleja o se hace una cosa. Mientras que como tercer punto tenemos la causa eficiente, el agente o motor que genera el objeto o produce un cambio. Para la cuarta causa, que sería, o planteamos que es el fin o propósito para alcanzar, para el cual una cosa existe o fue generada. Mientras que el paradigma de Aristóteles plantea la clasificación, que buscaba ordenar y categorizar la realidad en base a sus características esenciales. Creía que al clasificar las cosas podíamos mejorar su naturaleza y sus relaciones. También se encuentra la teleología, que es todo que todo en el universo, así lo plantea, tiene un propósito o fin. Las cosas no ocurren al azar, sino que están dirigidas hacia un objetivo final. Este enfoque teleológico se aplica tanto a los objetos inanimados como a los seres vivos, incluyendo mientras que el paradigma interpretativo en este enfoque también indica o hace énfasis en los significados. Buscaba comprender los significados que las personas atribuyen a las cosas. Dentro del contexto, consideraba que era fundamental para comprender cualquier fenómeno, mientras que el holismo, tanto Aristóteles como el paradigma interpretativo, buscan una comprensión holística de los fenómenos. Y por último, la subjetividad, aunque Aristóteles buscaba objetividad en su análisis, reconocía el papel de la subjetividad en la interpretación de la realidad. Dentro de las conclusiones tenemos: el enfoque de Aristóteles no se ajusta perfectamente a las definiciones modernas de los paradigmas de investigación. Su énfasis en la comprensión de los significados, el contexto y la totalidad lo acerca al paradigma interpretativo. Se basa en la idea de que el mundo es comprensible mediante la observación racional y el uso de la lógica. Distingue varios niveles de conocimiento: el sensible, un conocimiento persistente que genera al mezclarse la memoria sensitiva y la imaginación, experiencia. Y un nivel más elevado, que es el entendimiento, que permite conocer el porqué y la causa de los objetos. Su enfoque en el propósito natural de las cosas y el equilibrio es fundamental para entender sus pensamientos sobre la ética y la política.